Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta oportunidad te hago llegar la cuarta entrega de este curso de administración, en la que vamos a tratar el tema de la empresa. Vamos a definir qué cosa es una empresa y vamos también a detallar la clasificación de las empresas según 5 diferentes criterios. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que le des like al video, que lo compartas y si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, por favor, este es el momento de hacerlo. Este curso continuará en varias partes más, así que suscríbete para que puedas continuar recibiendo las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y como siempre, comentarios, todos bienvenidos, consultas o cualquier tipo de comentario que quieras dejarme en el panel de comentarios que está en la parte inferior de este video. Bien, sin más preámbulos, comenzamos. En esta parte, como temario, únicamente es la empresa, su concepto y clasificaciones, como ya te mencioné. En primer lugar, ¿qué cosa es una empresa? ¿A qué se le llama empresa? El concepto de empresa refiere a una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad una ganancia económica. Para el correcto desempeño de la producción, estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo. Bien, en ese concepto hay varios puntos que resaltar. Primero dice que la empresa es una organización o institución, es decir, es un grupo de gente que decide trabajar en conjunto, ¿sí? ¿Para qué? Para producir o prestar bienes o servicios, ¿no? Para la producción, importación o simplemente para la creación de bienes o también de servicios que son demandados por los consumidores, es decir, para que una empresa decida producir bienes o producir servicios, estos tienen que tener una demanda, es decir, la gente tiene que necesitarlos, tiene que haber un mercado que necesite de estos bienes o servicios para que esto tenga una razón de ser. Y además se obtiene con esta actividad una ganancia económica, ¿no? Toda empresa persigue siempre la ganancia económica para fines lucrativos o para cualquier otro fin, pero siempre hay el proceso de intercambio, que se entregan bienes o servicios a cambio de un beneficio económico. Para el correcto desempeño de la producción, estas se basan en planificaciones previamente definidas, o sea, hay todo un proceso previamente planificado por el equipo de trabajo pertinente que van a lograr que las empresas alcancen sus objetivos. Vamos a ver a continuación 5 clasificaciones diferentes sobre los tipos de empresa. ¿Qué tipos de empresa existen? En primer lugar, hay una clasificación que es según el sector de la actividad. Tenemos en primer lugar las empresas de sector primario, que también son denominadas extractivos, ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza. Agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc. Es decir, todo aquello que se extrae directamente de la tierra, todas las empresas que se dedican a esa actividad son consideradas empresas del sector primario. Luego tenemos las empresas del sector secundario o industrial, que se refieren a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia prima, es decir, las fábricas. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc. Es decir, que transforman materia prima en otros productos. Estas empresas pertenecen al sector secundario dentro de esta clasificación. Luego están las empresas del sector terciario o de servicios,
que incluyen a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana de realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprenden también una gran variedad de empresas como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc. Es decir, todas aquellas empresas que ofrecen algún tipo de servicio están incluidas dentro de este grupo del sector terciario o de servicios dentro de esta primera clasificación, que es según el sector de actividad. La siguiente clasificación es según el tamaño de la empresa. Aquí tenemos 4 tipos de empresa: las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas y las microempresas. Las grandes empresas son las que manejan grandes capitales. Por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes. Es decir, las grandes empresas son aquellas que manejan muchísimos recursos, muchísimo dinero, ¿sí? Se ha hecho una inversión de un capital muy fuerte y tienen mucho movimiento, digamos, de ventas y también de ingresos. Luego están las medianas empresas. En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas. Además, hay áreas bien definidas con responsabilidad y funciones. Asimismo, tienen sistemas y procedimientos automatizados. En las medianas empresas aún se conserva lo que es la división de los departamentos de la empresa y cada uno tiene pues una función determinada y tiene varios cientos de colaboradores. No manejan tanto dinero ni tantas ventas como las grandes empresas, pero sí tienen una estructura de empresa. Luego están las pequeñas empresas. En términos generales, las pequeñas empresas son entidades independientes. Además, son creadas para ser rentables. No predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un determinado límite. El determinado tope de colaboradores, de empleados, el determinado límite de ventas, eso varía según el país, según la región a la que pertenezca esta empresa, para ser considerada una pequeña empresa. Muchas veces la pequeña empresa pues no tiene los recursos suficientes como para manejar una gran cantidad de personal y tampoco lo requiere porque la producción que hace tanto de bienes o servicios no es tanta que amerite una contratación grande de personal. Por lo tanto, se reduce el número de colaboradores y por lo tanto la cantidad de departamentos que ésta pueda tener también es más reducido. Muchas veces el mismo empleado cumple varias funciones para cubrir esta falta de personal. Bien, luego tenemos las microempresas, que por lo general la empresa y la propiedad son de propiedad individual. Los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos. Los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales e igualmente reducidos, y el director o propietario puede atenderlos personalmente. Es decir, en las microempresas se reduce aún más el número de colaboradores más que en las pequeñas empresas, a tal punto que el dueño de la empresa cumple muchas funciones y cuenta con unos cuantos colaboradores que lo pueden ayudar a realizar las múltiples funciones que puede necesitar dentro de su empresa. Bien, esta es la clasificación de las empresas, entonces, según el tamaño. La siguiente clasificación corresponde a según la propiedad del capital, es decir, de dónde proviene el capital con el que se creó la empresa. Tenemos en este caso empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. En el caso de la empresa privada, el capital está en manos privadas, es decir, proviene de personas, proviene de empresarios o proviene de otras empresas que deciden invertir para crear
esta nueva entidad empresarial o este nuevo negocio. Por otro lado, tenemos las empresas públicas. Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que puede ser nacional, provincial o municipal. Es decir, en las empresas públicas el capital no viene de una persona, el capital no viene de otra empresa, sino el capital viene de los fondos del Estado. En tercer lugar, tenemos la empresa mixta. Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y los particulares. O sea, es un tipo de empresa en el que hubo inversión por parte del Estado y también alguna empresa o algún empresario también invirtió parte de los recursos para la formación de la misma. Y por lo tanto, las utilidades que genera esta empresa pues son divididas entre el empresario y el Estado. La siguiente clasificación es según el destino de los beneficios. En este caso contamos con dos tipos de empresas: las empresas con ánimo de lucro y las empresas sin ánimo de lucro. Las empresas con ánimo de lucro son aquellas que realizan sus actividades económicas con la finalidad de obtener ganancias, obtener lucro para destinar a gastos personales o para destinarlos a hacer que la empresa vaya creciendo cada vez más y por lo tanto vaya generando cada vez más ingresos. Es decir, hay un objetivo lucrativo de por medio que va a beneficiar al empresario directamente o a los socios de la empresa. En cambio, por otro lado, las empresas sin ánimo de lucro son aquellas que trabajan para obtener igualmente ganancias, pero estas ganancias no van a beneficiar al empresario ni a los socios. Esas ganancias generalmente son destinadas a obras de caridad, a obras sociales. Entonces trabajan sin un ánimo de beneficio económico propio, sino trabajan con la finalidad de beneficiar a otras personas. A estas empresas se les llama las empresas sin ánimo de lucro. Luego tenemos la clasificación de las empresas según la forma jurídica. Esta clasificación que voy a mencionar a continuación es la que se da aquí en Perú, que es mi país. Si en tu país hay alguna otra clasificación según la forma jurídica, te voy a pedir que por favor me la comentes, ¿sí? Déjala en los comentarios para conocer un poco más sobre cuál es la clasificación según la forma jurídica en los diferentes países de Latinoamérica y también de España o del país en donde tú te encuentres. Si es que no es un país de habla hispana, también bienvenidos tus comentarios. En Perú se dividen en empresa unipersonal, sociedad colectiva, cooperativas, comanditarias, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. En el caso de las empresas unipersonales, el empresario o propietario es una persona con capacidad legal para ejercer el comercio. Responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. Es decir, es una sola persona la que mueve a la empresa y realiza todas las actividades. Luego tenemos la sociedad colectiva. En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio y existe participación en la dirección o gestión de la empresa. Cuando es una sociedad colectiva es que participan varias personas como socios, varias personas han invertido un capital y buscan obtener ganancias por este capital invertido. En el caso de las cooperativas, el tercer tipo de empresa según la forma jurídica, no poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes además son a la vez trabajadores y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. Las comanditarias poseen dos tipos de socios: los colectivos
con la característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios, cuya responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. Entonces son dos tipos de socios, los colectivos y los comanditarios. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, donde los socios propietarios de estas empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa. Finalmente, la sociedad anónima tiene el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aporta, pero posee la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital dentro de las normas que las regulan. Bien, esas son entonces las 5 clasificaciones que veremos en este curso en cuanto a las empresas. Si te pareció interesante, si te pareció importante esta información, por favor no olvides compartirla, no olvides darle like al video y no olvides también dejar tus comentarios en la parte inferior de esta página. Comentarios, consultas, todo tipo de aportes son bienvenidos. Bien, muchas gracias nuevamente por tu participación y hasta la próxima.